única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Sin mí cabe negar estar en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Bueno es el Señor, pero Él es misericordioso, Él nos resguarda, Él nos cuida. Cuando alguien comienza a apoyarse en su propia prudencia y a creer que es bueno por las obras que hace, por el trabajo que tiene, déjeme decirle que está errado. Bueno solamente es Dios, y más bien tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas personas que no conocen de Dios o no buscan de Dios porque consideran que son buenos por las actividades que realizan, quizás por las buenas obras que ejecuten, pero eso no determina mi condición. La condición de la humanidad es pecadora, pero somos pecadores nosotros, los que hemos conocido a Jesús, somos pecadores redimidos, y aquel que ha tenido esa revelación se va a mantener pegado a Jesús, tomado de los pies de Jesús, reconociendo que separado de Él nada puede hacer. Una criatura que pasa de ser criatura a ser una nueva criatura, a ser una nueva creación en Cristo Jesús, porque así lo establece la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. Entonces, en virtud de eso, empezamos a entender y a reconocer que sin Jesús nada podemos hacer. Entonces nuestro andar comienza a direccionarse, hacia las cosas que ya Dios había establecido, porque tú y yo somos hechuras de Dios, creados para buenas obras, las cuales ya Dios había realizado antes de que nosotros estuviésemos hechos. Y allí es donde vamos a empezar a andar, en esas obras que Dios ha determinado para que nosotros andemos. Ahora bien, la enseñanza de hoy, para aquellos que toman nota, aquellos que de alguna manera quieren los CD, se llama Jesús sacia de bien mi boca. Dile al que está a tu lado, Jesús sacia de bien mi boca. Recordemos que esta es la serie de enseñanza, no la hemos terminado.
Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Qué determina esto? De que en Él subsisten todas las cosas. Jesús es el primogénito de toda la creación. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, sean principados, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. En virtud de eso nosotros entonces tenemos que estar apegados a Jesús, porque pegados a Jesús podemos nosotros entonces vivir una vida plena. Fuera de Él no podemos vivir una vida plena. Por eso Él establece que el ladrón vino a hurtar, matar y a destruir, pero Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida abundante no es solamente cuando estemos en la eternidad. Esa vida abundante Él nos la quiere dar en este lugar. El problema es que hay un mal concepto de una vida abundante y se ha querido dar a entender que una vida abundante es tener 3 carros, 4 apartamentos, una cuenta bancaria bien sustanciosa, y es el concepto que vende el sistema de este mundo. Tú y yo no podemos movernos conforme al sistema de este mundo. Por eso Pablo bien lo decía: sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. He sido enseñado por todo y para todo. Todo lo puede Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque en este sistema del mundo van a haber altas y van a haber bajas. Vas a estar en lo que llama el mundo en las buenas y vas a estar en las malas. Pero si nosotros permanecemos en la roca que es Cristo Jesús, siempre estaremos en las buenas, porque Él es bueno. Porque Jesús sacia de bien mi boca. De eso vamos a hablar en esta mañana, de cómo Dios sacia nuestra boca. Usted se ha comido un buen durazno, una buena fresa. Levante la mano lo que le guste al chicharrón. Déjense de comer eso, mamá. Sea sana en el nombre de Jesús. Después andan por ahí, quieren que ore por sanidad, por colesterol, dolores de cabeza. Por ahí hay una hermanita que también me confesó, hay pastores. Yo le pregunté: hermana, ¿por qué no venía? No, porque tenía unos dolores de cabeza y sentía algo extraño. ¿Cómo está comiendo usted? Bueno, me pasa. Bueno, hermana. Entonces todos se lo queremos a poner al enemigo. Fue Satanás que no quiere que vaya a la iglesia. Y Satanás, porque tengo yo que ver con la carajota refrita que te comiste anoche a las 12 de la noche. Nadie tiene que ver con eso, ¿verdad? Dios nos dio libre albedrío. Entonces todos queremos, o fue del diablo o es Dios. No, usted tiene libre albedrío. Y Dios nos hizo a su imagen y semejanza. En tu boca hay poder. Muchos han creído que después de la caída del hombre en el huerto del Edén, perdió la imagen de Dios. El hombre no perdió la imagen de Dios, perdió la identidad, que es otra cosa. Pero Él tiene autoridad, el hombre tiene autoridad y tiene poder en la lengua. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Por eso usted ve hombres allá afuera que no conocen a Dios, pero confiesan cosas que se ejecutan en lo natural, porque han aprendido a moverse en el reino espiritual, pero de las tinieblas. Entonces por eso usted ve, y esto no tiene nada que ver con autoayuda ni con hacer confesiones positivas, como dice Lai Ribeiro, Paulo Coelho y todos esos libros que yo cuando estaba en el mundo los leí, ni Deepak Chopra. Estoy hablando del poder de la palabra en Cristo Jesús, unido a la fe genuina, como Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Hay algunos por allí, predicadores, que dicen que Dios tiene fe. Dios no tiene fe, Él es la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Por eso hay que tener mucho cuidado con algunos predicadores cuando dicen que tenemos que ser imitadores de Dios en la fe. No, Dios no tiene fe, Él es fe. Dios no tiene amor, Él es amor. Él es la esencia de todas las cosas. Amén. Yo quiero que usted me acompañe por un momento al Salmo 103 y lea conmigo el verso 5, si es tan amable. ¿Seguimos o paramos, iglesia? Gloria a Dios. Dile al que está a tu lado: Jesús sacia de bien tu boca. No maldigas, bendice. ¿Lo tiene allí? Él, Jesús, Jehová, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermano, nosotros los cristianos de la raza inmortal, que digo de esta manera, todos nosotros somos rejuvenecidos en Él.
cuando Él sacia de bien nuestra boca. ¿De qué manera Jesús puede saciar de bien nuestra boca y de esta manera rejuvenecer como el águila? Ningún creyente puede rejuvenecer, hablando en término interior, porque este hombre exterior se va desgastando de día en día, como decía Pablo, pero el hombre interior se va renovando de día en día, y a eso se refiere la Escritura. Tú y yo debemos aprender a saciarnos de bien nuestra boca. Por eso Dios le decía a Josué: nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, para que lo guardes y lo pongas por obra, dice Josué 1:8, para que todo lo que hagas sea prosperado. Si alguien quiere ser saciado de bien en su boca, tiene que aprender a confesar, tiene que aprender a decir los dichos de Jesús, los dichos de su palabra, porque Jesús es el verbo que se hizo carne, y el verbo, cuando comienza a salir de nuestra boca, primero comienza en nuestro entendimiento, sale de nuestro espíritu y algo ocurre en nuestro ser. Por eso la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y nos hace discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Las tres esferas las toca la palabra de Dios. La intangible, como es el alma; la intangible, como lo es el espíritu; y la tangible, que es nuestro cuerpo. Eso no se puede entender. Vaya conmigo por un momento rápidamente a Proverbios 4, del versículo 20 al 23. Jesús sacia de bien tu boca, iglesia, de manera que rejuvenezcas como el águila. Él cumple sus promesas. Esta palabra es verdad. Por eso los que creemos en Él nos mantenemos rejuvenecidos en Él, como las águilas. Correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. ¿Alguien cree eso en este lugar? Él sacia de bien tu boca. Aquellos que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es cuando saciamos de bien nuestra boca en Jesús. En el versículo 20, el proverbista Salomón dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Aquellos que subrayan la Biblia pueden subrayar ahí: a mis palabras, a mis dichos. Jesús dijo: el espíritu vivifica, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida. Esta palabra que está diciendo aquí Salomón no es de él, es una palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Por ende, esta palabra es de Jesús, y Él sacia de bien mi boca en la medida que yo la leo y la confieso en fe. Y comenzamos a vivir en paz, en amor, en esperanza. Por eso, iglesia, hija mía, hijo mío, está atento a mis palabras, dice el Señor. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo el cuerpo. Esta palabra trae medicina a todo el cuerpo, iglesia, espíritu, alma y cuerpo. Una vez que un creyente comienza a tener intimidad con Jesús y a conocerlo en toda su extensión a través de la palabra, comienza a vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Comienza a vivir una vida esperanzada en Cristo Jesús. Las cosas que ocurren allá afuera no lo van a alcanzar, en el buen sentido. No quiere decir que tú no te vayas a enfermar. En algún momento te puedes enfermar. En algún momento puede haber escasez. Pero todo lo puede Cristo que me fortalece. Cuando algunas circunstancias vienen a nosotros los creyentes, es para acercarnos más a Jesús. Es para formar nuestro carácter. Cuando algo ocurre en la vida de un creyente, es para que corra los pies de Jesús y él puede entender por qué está aconteciendo lo que está viviendo. En estos días de ayuno que hemos tenido predicaciones en todos estos días,
Usted ha podido discernir, y si no ha sido así, yo se lo aclaro. Dios nos ha venido hablando algo que yo he venido enseñando desde el principio, que se ha cimentado esta congregación, es ir siempre a la fuente, es ir siempre a su presencia, es ir siempre a buscar su rostro y su poder, porque allí vamos a entender todas las cosas. La hermana Maylin predicaba acerca de eso, el hermano César, sin haber estado en la prédica, predicaba de eso, de ir a su presencia. Porque hay cristianos que van a las iglesias, pero no entran en la presencia del Señor. Una cosa es estar en su presencia y otra cosa es entrar en su presencia. Son dos cosas diferentes y es necesario que la iglesia aprenda a entrar y estar sumergido en su presencia para poder discernir lo que se mueve a su alrededor. Usted no se puede desconectar del Señor por el hecho del momento de salir de esa puerta. Usted cree que ya está desconectado del Señor. Ni tú ni yo estamos desconectados del Señor. Al salir de esa puerta seguimos conectados con el Espíritu Santo de Dios y tenemos que aprender a andar conforme a su voluntad, bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios, porque somos como hojas llevadas por el viento cuando nos dejamos guiar por Jehová de los ejércitos. Amén. En virtud de eso, tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Esto es una palabra de fe, una palabra de esperanza para que te puedas mantener firme en los acontecimientos que se van a acontecer en esta nación. Pero todo acontecimiento que va a ocurrir en esta nación es para bien, dice Jehová. Porque nos va a formar, nos va a moldar para que la nueva Venezuela que Él nos va a entregar la administremos conforme a sus designios. Es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Por eso estás haciendo de bien nuestra boca. En esta iglesia nos está dando palabras reveladas, palabras sazonadas, para que estemos fortalecidos para los acontecimientos que nos toca vivir como nación y como patria. Pero tú y yo estamos parados en el fundamento que es Cristo Jesús. Por eso dile al que está a tu lado: Jesús sacia de bien tu boca. Díselo con fe, díselo con fe. Normalmente no me gusta que lo esté repitiendo tantas veces. Me parece que es como una muletilla, pero Dios me dijo: hijo, quiero que empiecen a repetirlo, a repetirlo, a repetirlo, hasta que lo crean en su espíritu. En el mundo hay un proverbio. No lo vaya a buscar aquí en Proverbios. Hay proverbios del mundo también, que dice que una mentira que se repite varias veces se convierte en una verdad. La palabra establece en Romanos capítulo 12, versículo 2, que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que así comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos está queriendo decir eso, iglesia? Que si yo quiero ser rejuvenecido en mi interior, como acabamos de leer ahí en el Salmo 103:5, si yo quiero ser renovado y transformado, primero tiene que renovarse mi entendimiento. Mi cosmovisión tiene que cambiar. Mi entendimiento al ver las cosas de este mundo tiene que cambiar. Pero ¿cómo va a cambiar? Va a cambiar cuando sacia de bien mi boca, de la manera que yo leo la palabra, medito la palabra y predico la palabra. Así soy transformado. No hay otra manera de ser transformado. La única manera de ser transformado es como Dios le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, para que la guardes y la pongas por obra. No es solamente memorizarla, es también internalizarla en el momento de meditarla, vivirla y predicarla. De eso se trata. El evangelio no es un club. El cristianismo no es un club. Es un estilo de vida que nos lleva a la eternidad. Y en virtud de eso tú comienzas a sopesar las cosas. ¿Cuál es el objetivo de esta enseñanza? Percibo yo de lo que nuestro Señor nos quiere enseñar. No te dejes envolver por lo que el mundo está diciendo, no solamente aquí en nuestro país, de las malas noticias que usted puede escuchar, a todo lo ancho y alto de este mundo y de este mapa mundi. Todo lo que el mundo está diciendo, algunas personas, cristianos, están preocupados. Pero yo he aprendido algo: yo no me preocupo, yo me ocupo. Usted como creyente, no tiene que preocuparse. Escuche eso. Si usted consigue la palabra preocupación en la boca de Jesús y de alguno de sus seguidores, es porque no ha entendido que ellos no se preocupaban, se ocupaban.
Y yo he aprendido a ocuparme. Cuando algo me inquieta, que es diferente, voy a la fuente, porque en la fuente Dios me va a hacer entender el por qué está ocurriendo. Y no con lujo de detalle, sino que va a traer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Va a guardar mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Y eso me hace vivir en paz. Por eso la Escritura nos establece en Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones con toda rogativa y súplica y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y qué ocurre en ese momento? Él te guarda en completa paz. Porque Isaías 26:3 dice: yo guardaré en completa paz aquellos cuyos pensamientos en mí perseveran, en Dios. En esa medida, iglesia, tú te tienes que mantener durante este año 2016, perdón. Cuando lleguemos al 100 ya estamos en los cielos. 2016. Este año 2016 es el año de la visitación de Jesús. Nunca se te olvide esto. Este año es el año de la visitación. Ya te prediqué que es la visitación. Cuando Dios visita, hay transformación. Ayer leímos la vida de Ana y dice: Jehová visitó a Ana. Y cuando la visitó, llegó Samuel, su hijo, al cual no podía tener porque era estéril. Dios te va a visitar. Amén. Te tengo una buena noticia. Jesús te va a visitar. Amén. Y no te va a visitar en el momento que tú esperas. No te va a visitar en el momento donde la casa está arregladita. Jesús le tocó la puerta a Marta y a María y la casa estaba vuelta un desastre. Tanto es así que Marta comenzó a lavar, comenzó a limpiar las cortinas, a quitarle el polvo a los muebles. Pero María en el espíritu estaba postrada a los pies de Jesús. Y Marta, que estaba carnaloide, y aprendí la doctrina de la parrilla de la hermana Nailin, olía parrilla. Decía la pastora Nailin que olía parrilla, y cuando huele a parrilla que está en la carne del individuo, ¿no? Me refiero a eso, si no conoce esa doctrina. Estando en la parrilla, la hermana Marta le dice: Señor, ¿no tienes cuidado que estoy haciendo todo esto para ti? Y esta María, mi hermana, está ahí a tus pies. Y Jesús le dijo: una sola cosa le es necesaria. Y ella ha tomado la mejor parte, que nadie le podrá quitar. Lo que tú y yo tenemos aquí en nuestro espíritu ni nos lo van a embargar, ni nos lo van a robar, ni lo va a minar ladrón alguno. Porque estamos haciendo tesoros en el reino de los cielos. Cuando un creyente comienza a entender esto, iglesia, comienza a vivir una vida victoriosa. Porque su vida no está supeditada por lo que tiene en lo material, sino por lo que ya es en Cristo Jesús. Porque aquel mismo que te permitió que tú tuvieras en una oportunidad 3, 4, 5 carros y ahora no tienes ninguna, en algún momento Él te lo va a permitir otra vez, pero ahora bajo sus designios, ahora bajo su guianza. Yo tuve muchos carros, ahora no tengo. Le digo gloria a Dios porque ahora me mantengo más fortalecida en las piernas para la honra y gloria de Dios. Me mantengo a la línea para la honra y gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Estoy más moreno, sí, pero no importa. Yo vine ya quemadito del vientre de mi madre. Mi madre es blanquita y ¿por qué será que la señora es blanquita y él es morenito? No sé, el Señor me hizo así. Pero independientemente de mi color, sé quién soy en Cristo Jesús. Sé para qué me llamó. Sé para qué estoy en este lugar. Y yo lo que quiero darte con esta enseñanza de que Jesús hacia tu boca es que puedas entender que en tu lengua hay poder. Ve conmigo a Proverbios. Otro proverbio, estabas en Proverbios 4:22 y viste allí que la palabra es medicina para todo el cuerpo. Allí en Proverbios 18, en el versículo 20-21, permiso. ¿Ya lo tiene? Ok, fíjense lo que dice allí. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Aquí nos está dando a entender que hay una relación entre lo que se dice y lo que tenemos. Hay personas que se la pasan maldiciendo en la casa. No han terminado de tomarse el agua y están maldiciendo. No les gusta si las caraotas quedaron fritas, están calientes, están frías, mi amor, que ¿por qué planchaste tú a ti este pañuelo? Y comienzan un problema por cosas pequeñas. Porque no amasaste bien la harina, esta papa está dura. Y ahí comienza un mover con la lengua.
Y aquel que no refrena bien la lengua no es bienaventurado. Bienaventurado aquel que puede refrenar la lengua, porque así puede refrenar todo el cuerpo. Yo he venido ejercitando esto en este tiempo que tengo conociendo al Señor. Yo antes hablaba más de la cuenta, ahora hablo poco. Escucho el doble y hablo poco. Yo hablo más aquí predicando. Aquí, hermano, me desahogo y ras y suelto palabras y bueno, ahí voy, fluye. Ustedes saben cómo es todo, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué hago yo eso? Precisamente por eso, porque en la medida que yo predico y suelto palabras, mi espíritu se está rejuveneciendo, porque Él sacia de bien mi boca. En la medida que yo leo la palabra, la predico y la vivo, Él me va rejuveneciendo, porque Él lo establece en su palabra. Él dice que reverdeceré aún en la vejez, para que pueda predicar su palabra, para que pueda anunciar a la gran congregación que Jehová es recto y justo. En esa medida sacia de bien mi boca, pero nadie puede saciar su boca de bien, escucha bien, nadie puede saciar su boca de bien si no lee la palabra, si no la medita, si no la predica. Tiene que leerla, tiene que hablarla, tiene que predicarla, tiene que vivirla, para que entonces rejuvenezca su vida y también el entorno donde vive cambie. Lo que pasa en nuestra nación es que lamentablemente hay mucha maledicencia por la radio, por la televisión. Hay maledicencia en las esferas gubernamentales, hay maledicencia en las esferas políticas, hay maledicencia en las esferas religiosas. Y eso ciertamente va a traer un fruto, porque es un principio espiritual. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Si tú maldices a tus hijos, si tú maldices a tu esposa, si tú te maldices a ti mismo, porque algunos no se dan cuenta que se maldicen a sí mismos. No es que yo soy tonto. Yo escucho a algunos decir que no, que yo soy tonto. No, que yo soy bruto. Yo revoco todo eso en el nombre de Jesús. Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Ningún hombre es tonto ni tonta. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Amén. Por eso tenemos que aprender a hablar. Dice el versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué quiere decir esto? Que al que le gusta dar la lengua y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, en algún momento va a comer de sus frutos. Y esto no quiere decir usted que te va a buscar ahora, buscar a la diaconisa para que le dé un tiro y sellase la boca. Esto lo que quiere decir, iglesia, es que si usted va a hablar, hable palabra de bien, palabra de bendición, palabra de vida y no de muerte. Yo puedo ver muchas cosas en lo natural, pero siempre cuando veo algo que no me agrada, yo me fijo en lo bueno. He educado mi vida a ver lo bueno. Si veo algo en alguien que no me gusta, yo veo lo que me gusta, y para no mentir le digo de lo que me gusta, te queda bonito tal cosa. No le voy a decir lo que le queda mal. Le digo de lo que le queda bien para edificarlo. Si hay que corregir, hago lo mismo. Primero comienzo con lo bonito y después lo corrijo, como hace mi Señor Jesucristo. Primero edifico y después exhorto y luego consuelo. Es el principio. Y de esa manera Jesús hace lo mismo conmigo. Por eso tú y yo tenemos que aprender a hablar. Por lo que tú hablas va a traer un fruto a tu vida. La palabra es un documento escrito. Escucha bien. La palabra es un documento escrito. Esa frase que usted escucha en el mundo la inspiró Satanás, porque él sabe bien que la palabra tiene un fruto. Él conoce la palabra. Él sabe que toda palabra que salga de nuestra boca va a producir un fruto. Es una semilla, porque las palabras son espíritu. Pueden ser vida o pueden ser muerte. Porque cuando usted lee Juan capítulo 6, ya no lo busca, Juan 6:63, todavía no lo busque, pero si quiere lo nota. Ahí Jesús dice que las palabras de Él, las de Él, son espíritu y son vida. Pero las de Satanás son espíritu también, porque Él es un ente espiritual, pero son muerte. Amén. Entonces tú tienes que aprender a hablar. Y no podemos hablar palabras corrompidas, dice Efesios 4:29, sino las buenas. Las buenas palabras son las que tenemos que hablar para la edificación de los que nos oyen, para dar gracias a los que nos oyen. Y ese es mi propósito como cristiano. Usted como cristiano, su propósito, su objetivo es abrir su boca para que salgan palabras de gracia. Así sean palabras de exhortación, porque yo también exhorto, pero exhorto dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y a veces la persona se va riéndose y lo exhorté, y por dentro tiene una lucha espiritual.
pero sabe que lo estaba exhortando de algo que no me agradó, pero lo hago con gracia, con la gracia del Señor. ¿Sí me estoy explicando? No lo podemos hacer con odio, no lo podemos hacer con rencor. Así tengamos la razón, escuche bien. Puede que usted tenga la razón, puede que usted tenga la justa razón, pero jamás en el corazón, jamás de nuestro corazón puede salir la palabra de enojo para proferir una palabra, porque lo que sale de la boca contamina al hombre, dice la Escritura. Cuando usted lee Marcos 7, 21 al 23, dice que lo que sale de nuestro corazón es lo que contamina al hombre, no lo que entra. Porque lo que entra al final va a la letrina, dice el Señor Jesucristo. Porque los pleitos, las contiendas, las envidias, las fornicaciones, todo eso de dentro del corazón salen. Entonces de la abundancia del corazón abra la boca. Pues que abunde la palabra sazonada, la palabra revelada. Algunas personas me dicen, tú sí eres bíblico, hasta para hablar eres bíblico. Es que yo quiero saciar de bien mi boca de manera que me rejuvenezca cada vez que hablo. Quiero hablar palabra de Dios. Quiero hablar palabras que tengan el sentido de Dios. Si no la sé de memoria, la parafraseo creyendo lo que estoy diciendo. Ojo con esto. No es que me ponga a decir palabras por decirlas, no las digo porque las creo. Por eso le digo la palabra en este momento. No la estoy leyendo, sé dónde está, porque medito en ella, la busco y el Espíritu Santo de Dios la trae a mi espíritu y yo la suelto en el nombre de Jesús. De eso se trata, iglesia, que aprendamos a vivir conforme a la idiosincrasia del reino de los cielos. En el reino de los cielos hay idiosincrasia, hay cultura, y tenemos que movernos bajo la cultura del reino de los cielos. Amén. Usted como maracucho dice, vos, ¿cómo estáis? ¡Qué molleja!, dicen algunos. Y que me perdone por decir esa palabra en este altar. Muchos dicen palabras y palabras y palabras, pero ¿se ha puesto a meditar a dónde van esas palabras? ¿Será que verdaderamente esas palabras van al viento? Déjame decirte que no. Y te lo voy a comprobar escrituralmente. Ve conmigo a Mateo 12. Así que yo creo que a partir de hoy muchos se van a cuidar de lo que dicen. Mateo capítulo 12. Ay, pastor, pero usted no habla mucho, solamente cuando predica. Sí, hija. Yo te digo nada más, Dios te bendiga, Dios te guarde. Hay personas que me llaman. ¿Cómo está, pastor? Los que me llaman, que me dicen, ¿cómo está, pastor? ¿Qué es lo que contesto? ¿Puede decir? ¿Qué digo? En las manos del rey. Yo estoy en las manos del rey. Cada vez que usted me llame, yo lo confieso porque lo creo. Yo creo que estoy en las manos del rey. ¿Alguien cree aquí que está en las manos del rey? ¡Sí! Pues repita conmigo en alta voz audible: estoy en las manos del rey. Una vez más. Estoy en las manos del rey. Amén. ¿Ya tiene ahí Mateo 12? Ese es el gozo de la salvación, iglesia. El gozo de la salvación es mi fortaleza en Cristo Jesús. El versículo 36 y 37 dice: mas yo digo que toda palabra, subraya allí, no dice alguna, toda palabra, luego se determina qué palabra, ociosa, que hablen los hombres. Y ay, nos salvamos nosotros las mujeres. No, es el género humano. De ella dan cuenta, ¿cuándo? En el día del juicio. Uy. Mira que está a tu lado. Uy. Ajá. Yo quiero, mantenga ahí Mateo, por favor. Tenga en mente la palabra el día del juicio, por favor. Y vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 20. Dile que está a tu lado, te amo mucho, dile. Quiero que sean palabras preciosas de mi boca, dile. Te amo, eres hermoso en Cristo Jesús, eres hermosa en Cristo Jesús. Disculpa si te dije que la falda te quedaba mal, pero no, yo te amo en Cristo Jesús. Para que se vaya borrando de donde estaba anotado. Dice aquí el Apocalipsis. Yo me río, iglesia, pero es que esto, me río porque, ¿sabe por qué me río? Porque muchos de nosotros, muchas veces, muchos se ríen de mí cuando me dicen: usted sí es religioso, pastor, a veces. Por esa palabra. Iglesia, tú no sabes la connotación que hay de cada palabra que sale de nuestras bocas.
Cuando yo tomé conciencia de esto, yo trato de no hablar mucho. Y cuando hablo algo que yo sé que, Padre, perdóname en el nombre de Jesús, Señor. Aún desde este altar. Aún desde este altar, pido perdón a mi Señor. Porque sigo siendo hombre. Como le he dicho a algunas personas, una persona puede dar una profecía y viene de parte de Dios. Pero siempre viene con los residuos del óxido de la tubería. Y la tubería somos nosotros. Entonces, pero Dios es misericordioso. Entonces fíjense lo que dice aquí en Apocalipsis 20, 11 en adelante, dice: y vi un gran trono blanco. Ya a usted le enseñé sobre el trono blanco y le hablé de comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Se acuerda de eso? Amén. Ok. Y vi un gran trono blanco y al que está sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Por eso el cielo y la tierra van a pasar. O sea, ya no estará ahí ni el cielo ni la tierra que tú y yo estamos viendo. Ningún lugar se encontró para ellos, o sea que fueron deshechos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Aquí está hablando de adultos y de adolescentes. Porque ya después que una persona tiene uso de razón, ya tiene sentido del bien y del mal, puede pecar. De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y los libros fueron abiertos. ¿Qué dijo Wilfred el día 17 de enero del 2016? Ay, mío. A las 10 y 15 segundos, mientras el pastor predicaba, les dijo esto, esto y esto y esto. Usted verá esto jocoso, pero es así. Todo dicho, es todo, porque allá lo dice, toda palabra ociosa, toda palabra ociosa. Es diferente que se quede en tu mente y tú le pides perdón a Dios, Él te va a perdonar porque sabe que cuál es nuestra naturaleza. Pero cuando ya sale, ya está escrito. Entonces clamamos a Dios para que la sangre de Jesucristo vaya al libro. Déjame echarle el dicky paper con la sangre de mi Señor. Pero si no pedimos perdón, iglesia, y se malacostumbra a escarnecer, se malacostumbra a señalar, se malacostumbra a maldecir, se malacostumbra a condenar, cuando se abran los libros, wow, y esto estaba todo escrito, desde que nacimos hasta el agugacá, papi y mamá. Toda palabra, iglesia. Te lo pongo así, te lo grafico así, porque es toda palabra ociosa. Toda palabra, toda, absolutamente toda. ¿Y usted cree que no es así? Fíjese que hay un libro, dice aquí, y fueron abiertos los libros. Y otro libro fue abierto. ¿El cuál es el libro? Ese es el libro de toda tu vida. De todo lo que has hecho desde el momento que Dios te puso en el vientre de tu madre hasta el día que estés delante de Él. Por eso mi oración ha sido desde que conocí a Jesucristo allá en Caracas, porque yo sé quién era yo hablando y diciendo. No era muy grosero porque mi papá, aun cuando él decía malas palabras, si yo decía una mala palabra, túquiti, recibía la unción del chancletazo en la boca. Él sí la decía, pero yo no. Así que yo no decía muchas malas palabras. Las decía fuera en la calle, cuando en el liceo alguno que decía una que otra las decía, pero en mi casa nunca y en la calle muy poco. O sea que no se me hizo muy difícil dejar las malas palabras o maledicencia, pero sí mentía. Y yo oraba al Señor y sigo orando. Señor, que mi lengua, que mi boca sea para bendecir, sea para adorarte, sea para predicar, sea para dar palabra de vida y no de muerte, palabra de bendición y no de maldición. Esa tiene que ser su oración, iglesia. Tiene que ser su oración. Y ya le voy a explicar por qué tiene que ser su oración. Entonces los libros fueron abiertos, ¿verdad? Y el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. Escucha bien. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Y cuáles de esas cosas hay? Vaya otra vez conmigo a Mateo 12, 37. Seguimos para la iglesia. ¿Alguien puede decir una palabra de bendición a la que está a su lado? Practica allí. Dígale algo. Dígale algo para que se vaya anotando. Se está anotando en el reino de los cielos. Se está anotando en el libro de la vida. Y eso yo lo hago de esta manera gráfica y jocosa, porque también he aprendido algo. Cuando usted se ríe, se activa la endorfina, usted se sonríe y recibe la palabra. Ahí en Mateo capítulo 12, 37 dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces tenemos que tomar en cuenta, ¿por qué se dice esto en este contexto?
en el contexto bíblico. Porque acabamos de leer en Proverbios 18, 20, 21, que vamos a comer del fruto que salgan de nuestra boca, de nuestros labios. Hemos leído que la vida y la muerte, escuche bien, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y todo aquel que la ama, que ama la lengua, comerá de su fruto. Entonces, escucha esto, te quiero ir enlazando. ¿De qué fruto quieres comer? ¿De qué fruto te quieres saciar? Saciar significa que quedas satisfecho. Si quieres saciar tu vientre, como dice el proverbio, con la palabra que sale de tu boca, tiene que ser entonces una palabra que salga de la Escritura, porque entonces va a llenar tu vientre, tu espíritu y tu ser de añadiduras de Dios, de gozo, de templanza, de gozo, de mansedumbre, de amor, de paciencia. De eso se trata. Cuando yo hablo dichos de Dios, son dichos espirituales, porque son dichos de Dios. Tocan mi espíritu, tocan mi alma y tocan mi cuerpo, y de esa manera rejuvenezco como las águilas. ¿Alguien me está entendiendo en este lugar? Es necesario hablar palabra de vida, palabra de Dios, para que seamos como árboles sembrados junto a corrientes de agua, que su hoja nunca cae. Y todo lo que haga, esa persona será prosperado. Cuando venga el tiempo del mal, del sol, el problema de la vicisitud, daremos fruto a nuestro tiempo. En el tiempo de Dios, no en el tiempo, escuche bien, no en el tiempo del mundo. Porque muchos se quedan, escuche esto bien, y espero que pueda recibir esta revelación que estoy recibiendo en mi espíritu ahora. Muchos se quedan en el sazón y el tiempo de este mundo. Muchos se quedan bajo el sistema de este mundo, aún estando en las iglesias cristianas. Muchos se quedan en las estaciones, en las 4 estaciones, y esperan los frutos de cada fruto que Dios creó. Lo esperan en las estaciones correctas, en la de patilla, en la de mamón, en la de aguacate, en la de tomate. Pero en el reino de Dios, lo que mandamos conforme al reino de Dios, no necesariamente es así. Y usted allí está diciendo, pero ¿cómo es eso? Vaya conmigo a Marcos capítulo 11. Gracias, Jesús. ¿Usted cree que 5.000 hombres comieron de 5 panes y 2 peces? Ya veo que no. ¿Alguien cree que comieron 5.000 hombres con 5 peces y 2 peces? ¿Está seguro que lo cree? ¿Alguien cree que comieron 300 personas con 150 platos de alimentos en el basurero allá donde fuimos? ¿Quién lo hizo? El mismo que le dio a 5.000. Fuimos con 150 platicos de comida, pero mientras se confesaba una palabra, sigan sacando, sigan sacando, sigan sacando, sigan sacando, sigan sacando. Mientras había gente en la cola, seguía saliendo. No, pero se va a acabar, sigan sacando, sigan sacando. Mientras había gente en la cola, sigan sacando. Cuando se acabó la cola, se paró. Igual que el aceite menguó cuando ya no había más peroles donde echar aceite. ¿Alguien me está entendiendo? Dios va a permitir algunas cosas sobrenaturales en momentos específicos para mostrar su gloria. Y es así como yo quiero, el Señor quiere, conforme pone mi espíritu, andemos en este año para que podamos ver la visitación de Jesús. Dios te va a visitar en el momento de la escasez, en ese momento donde pareciera que tu nevera tiene pura agua y luz que se parece al curi. Entonces allí donde alguien va a tocar la puerta y te va a decir, hermano, el Señor me ha inquietado a que te traiga estas 15 bolsas de alimento. Y hoy día es más glorioso porque ese que lo hizo tuvo que hacer una tremenda cola para traértelo a tu casa. ¿Alguien cree eso en este lugar? Jesús no va a visitar, iglesia. Yo lo confieso, los dichos de mi boca sobre tu vida en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo recibe en este lugar? Yo lo recibo en mi espíritu. Porque Dios hace cosas nuevas en momentos donde hay sequía. Allí cuando leemos las escrituras en el Antiguo Testamento dice, no traigas a memoria cosa antigua. He aquí que hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Yo traigo ríos en el desierto y aguas en el sequedal, dice el Señor. Y en medio de las vicisitudes que se podrán ver en lo natural en Venezuela, Él va a traer cosas nuevas a aquellos que creen en Él. Por eso yo confieso en fe, creyendo en mi Redentor, que este es el año de la visitación de Jesús. ¿Por qué? Estás en Marcos ya, ¿verdad? Dice Marcos capítulo 11. ¿Te acuerdas lo que te hablaba de la patilla,
de la fruta, ¿verdad que sí? De las temporadas, de lo que te acabo de decir. Quiero que sigas lo que te estoy diciendo, no te desconectes de lo que te estoy diciendo. Todo esto no te puede desviar del contexto de que Dios hace cosas sobrenaturales en tiempos que no son necesariamente los correctos para el hombre, los correctos conforme a la mentalidad del hombre. Aquí podemos leer en Marcos capítulo 11, versículo 12, lo siguiente. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Y esto entonces nos da a entender que Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Él tuvo hambre. Y viendo de lejos, una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. La frase dice: pues no era tiempo de higos. ¿Por qué Jesús se acercó si no era tiempo de higos? ¿Usted cree que Jesús no sabía que no era temporada de higos? ¿Por qué se acercó? ¿Será que nuestro Señor era neófito? ¿Será que el Señor no sabía acerca de cuál era la cultura y la costumbre de ahí, de donde Él vivía? Él sabía. Usted sabe cuando hay mango y cuando no hay mango, ¿verdad que sí? Aunque hay veces que hay algunas matas de mango que dan fuera del tiempo que uno normalmente conoce, en el mes de mayo, o algunos que hablan de la cruz de mayo. El tiempo de las ciruelas, que la gente sale a comprar las ciruelas esas rojas que venden por allí. Pero aquí la connotación espiritual es que ciertamente Jesús va caminando hacia algo que aparentemente tiene frutos. Y así hay mucho, esta es otra prédica, pero así hay mucho en la iglesia. Se le ven las hojas verdecitas, pero no tienen fruto. Parecen, pero no son. Huelen a cristianos, hablan como cristianos, dicen aleluya, gloria a Dios, pero no son cristianos. Así que quizás cuando usted se acerque a ese hermano, ¿cómo usted va a saber, aquí en este paréntesis, después lo regreso a después que tú ves a ese hermano o hermana, que lo ves frondoso, con la Biblia debajo del brazo, diciendo aleluya, 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 y cae al suelo, hablan lengua quizás. ¿Cómo tú vas a saber que es cristiano? ¿Cómo hizo Jesús? Él se asomó. Uy, aquí no hay fruto, aquí no hay mansedumbre, aquí no hay humildad, aquí no hay templanza, aquí no hay dominio propio, aquí no hay amor, no hay paciencia. Parece, pero no es. Claro, usted no lo va a maldecir como, no lo vaya a secar, como a Jesús. Jamás tendrá fruta, no, te le dice: hermano, conviértase al Señor. Amén. Pero porque entonces va a agarrar la doctrina de la maldición, porque hay algunos por ahí que son profetas que le dicen al pueblo para intimidarlo: si sale una palabra de mi boca, si usted hoy no diezma, si usted hoy no ofrenda, puede venir una maldición. Revoco eso en el nombre de Jesús. Eso es manipulación. Tiene que darse con alegría de corazón, agradecido de que Dios nos dio primero a Jesús, y nosotros lo que hacemos es dar por agradecimiento. Pero usted puede ver en la televisión, en la radio, que hay algunos profetas y se agarran. Hermano, no se me vaya a perder de lo que le estoy hablando aquí. Quédese conectado. Estos son como unos trailers para llevar los tres para acá. Pero no quiero que tomen esta doctrina de algunos que dicen que porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Eliseo maldijo y unos osos vino y se devoró a 42 jóvenes o 42 muchachos, como dice la Escritura. De allí se agarran estos hombres para decir que entonces pueden proferir maldición sobre cualquiera. Entonces la gente va a la iglesia por temor. Vamos ahí, no vaya a ser que el profeta, el fulano nos llame y nos lance una maldición y ahí nos secamos como la higuera esta. Eso no es así, iglesia. Amén. Vuelvo aquí al punto para que no se me pierda. Jesús se acerca, no era el tiempo de higos, ve que está frondosa, que hay hojas, pero Jesús sabe que los tiempos pueden ser cambiados cuando Él se acerca. Él sabe que cuando hay disposición y la palabra es dada, las cosas cambian. Él suelta esta palabra para dar una enseñanza más adelante, y Él dice: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vamos a ver el desenlace de este evento en el versículo 20 del mismo capítulo. Dice así: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado
desde las raíces. No que se había secado unas hojitas nada más, se secó desde las raíces totalmente. Esta higuera se secó. Entonces Pedro, acordándose de lo que había acontecido, de lo que acabamos de leer, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste. Allá no decía maldición. Algunas personas piensan que la palabra maldición es la palabra que aquí repiten mucho en Maracaibo. La repiten jugando fútbol, la repiten para decir a alguien algo beneficioso, supuestamente porque es muy bueno. Cuando mete goles, tú eres un mal. ¿Verdad que la repiten mucho aquí? Pues por supuesto ahí lo está maldiciendo. Pero cuando dices esto también, nunca jamás nadie coma fruto de ti, también lo está maldiciendo. Cuando alguien le dice: tú nunca vas a ser nadie, tú nunca vas a ser un profesional, tú vas a ser como tu padre borracho. Todo eso son palabras que están enlazando. En el Proverbio 6 dice que fueron atados por los dichos de su boca. Hay personas que atan a otros por los dichos de la boca. ¿Por qué? Porque la palabra es espíritu. Toda palabra que sale de nuestra boca es espíritu, bien sea para dar vida o para dar muerte. Pero todas las palabras son espíritu. Viene del hebreo rúa o viene del griego neuma. Viene de nuestro interior hacia afuera. ¿Sí me estoy explicando? Por eso el libro de la vida, que es un libro espiritual, anota las palabras que salen de nuestra boca, porque nuestras palabras son espirituales, sean buenas o sean malas, y de todas ellas tenemos que rendirle cuenta al Señor. Por eso ten cuidado con lo que hablas. Hay una palabra en el Salmo: pon guarda en mi boca. ¿Alguien la ha leído alguna vez? Ese salmista entendió: pon guarda en mi boca, que no vaya a hablar yo más de la cuenta, Señor. Y todavía no había venido a Cristo, pero se le estaba revelando. Y hay personas que hablan y hablan más de la cuenta. Sigue diciendo: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere, habla de hablar, de decir, de pronunciar. Cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Hay un principio que está en Romanos y lo dice el apóstol Pablo: si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Aquí se cumple el mismo principio. Si yo confieso algo creyéndole en mi corazón y es de la voluntad de Dios, será hecho. Porque muchos malinterpretan esto y creen que todo lo que van a decir se va a ser hecho, y no es así. Es todo lo que va a decir bajo la perspectiva y como visión de Jesús. Cuando Elías dijo que iba a llover, lo dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá más, ni habrá rocío, sino es por mi palabra. Pero no era su palabra, era la palabra de Dios en él, Jesús en él, porque Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Cuando alguien está bajo la unción del Espíritu Santo y suelta una palabra, es una saeta que viene un espíritu, que viene a un ser para liberarlo, para sanarlo y declararle en este lugar a alguien: está siendo sano por la llaga de Cristo. Son saetas que salen de nuestras bocas, de manos de Jehová. Él tensa sus manos. Yo soy el arco, usted es el arco. Y cuando Él estira, cuando Él pone la mano, que la puso en Eliseo puso las manos sobre el rey, le dirigió las manos hacia atrás y le dijo hacia dónde lanzar. Eso tipifica lo que el Espíritu de Dios hace con nosotros. Nos toma la mano y nos dice hacia dónde va a dirigir la palabra, y te dice: sé libre en el nombre de Jesús, sé sano en el nombre de Jesús, sé libre de la depresión en el nombre de Jesús, sé libre de la amargura en el nombre de Jesús. Tú y yo tenemos que aprender a discernir la palabra espiritual y recibirla y sellarla como un amén. No andar tan cándido por la calle creyendo que todo lo que oiga no va a repercutir en tu vida. Todo lo que oyes va a repercutir, porque sobre toda cosa guardada debes guardar tu corazón. En el carrito, en el bus, cuando oyes los noticieros, tú tienes que hacer un cerco tú mismo espiritual, discerniendo que quiere entrar y desecharlo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.
Pero te toca a ti, no a Dios. Porque Él nos manda a guardar nuestro corazón. Lo que oímos, lo que vemos en la televisión, allá afuera en las calles, allá en San Carlos, donde vamos a ir, lo que veamos, lo que vamos a ver en hombres, mujeres que tienen la identidad confundida, que ciertamente el enemigo tiene sus mentes entenebrecidas y ellos van a decir cosas, maledicencia, y nosotros vamos a ir con la espada del Espíritu a decir los dichos de Jehová para arrebatar esas almas para Cristo. Dichos de la boca, los dichos de la boca. Cuando leemos Efesios 6, 17 dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa palabra es la que va a atravesar los corazones en aquel lugar y veremos almas llorando delante de la presencia del Señor. ¿Alguien cree eso en este lugar? Pues Dios, Jesús, sacia de bien tu boca diciéndote en esta tarde ya, dilo, confiésalo y créelo. Porque si lo dudas, no podrá hacerse. Como decía ayer el siervo que predicaba, estamos en este lugar sentados y beneficiados del favor de Dios. Porque Él soltó una palabra sobre mi vida y yo la solté creyéndole. Y hoy por eso estamos aquí sentados. Si no, todavía los cultos serían allá afuera o en el kinder. Cuando alguien cree, le cree a Dios, Él los galardona. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Porque Él es galardonador de lo que les buscan en fe. Si en tu vida hay algunas cosas que pareciera que no anden, comienza a meditar qué es lo que está pasando. En la historia del joven que le estaban reprendiendo un demonio y tuvo que llegar Jesús, tráiganmelo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Usted ha escuchado eso de Jesús aquí en la Biblia? Le digo, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Ya les estaba enseñando cómo echar fuera demonios. Él venía bajando del monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan. Se consigue un hombre desesperado y le dice, Señor, Maestro, ahí están tus discípulos, no han podido sacar fuera el demonio. Y Jesús dice, Dios mío santo, ¿será que yo me tengo que asustar y dejo a algunos hombres ancianos, ancianas y no pueden echar fuera este demonio, Dios mío? Tráemelo para acá. ¿Cuántos años tiene el muchacho? Bueno, desde niño le está haciendo. Y usted conoce la historia. Jesús echó fuera el demonio, sal fuera y no entres más en él y no le hagas daño. Salió el demonio, tiró al muchacho por el suelo. Jesús sigue caminando, los discípulos se le acercan, Señor, escúchale, pero si ya tú nos habías dado autoridad para echar fuera demonios, allá en Mateo 10, que salimos a Samaria, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, ¿por qué este no salió? Ah, ¿por qué no salió? La autoridad la tiene, lo que le falta es fe. Porque ahí en Mateo 17:20 dice, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Si tuvieses fe como un granito de mostaza, y aquí parece algo contradictorio, poca fe, granito de mostaza. Pero si el granito de mostaza es uno de los granitos, de las semillas más pequeñas, porque cuando dice vuestra poca fe no se está refiriendo a cantidad, sino a calidad, que no podemos dudar cuando Dios nos da una palabra. Por eso yo sé que de mis lomos saldrán multitud de jóvenes a predicar el Evangelio de Jesucristo a Latinoamérica y hasta lo último de la tierra. Lo creo en mi espíritu, en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo yo lo creo? Con mi entendimiento. ¿Será que voy a vivir 969 años como Matusalén? No, yo no voy a vivir 969 años como Matusalén, pero la palabra de Dios jamás pasará. Cielo y tierra pasarán y sus dichos jamás pasarán. Si Él te dijo que tendrás juicio o una ira, lo tendrás. Si Él te dijo que prosperarás, prosperará. Si Él te dijo que te sanará, te sanará. Porque su palabra, sus dichos jamás pasarán. ¿Alguien cree eso en este lugar? Sus dichos no pasan, y en este ejemplo que él está diciendo, solamente pasó, dio una palabra, la palabra se cumplió. Se cumplió para algo objetivo. No que va a estar ahora, usted va a salir de aquí a la mata esa que quizás está cayendo mucha hojita y tiene que barrerla, sécate ahora. Porque te barro todos los días, te estoy barriendo porque saca mucha hoja. Estoy cansado de barrer. No se pongan eso porque le van a decir que se volvió loco. No se va a secar. Esto fue para darnos un ejemplo del poder de Dios. Amén. Cuando le creemos. Vaya rápidamente conmigo a Santiago capítulo 3. Fíjese que Dios, inspirando a Santiago, dedicó unos cuantos versículos a la lengua. La lengua tiene poder, iglesia.
Y la niña está diciendo amén. Y se quedó callado porque ya tenía que decir amén. Esas lenguas que está hablando esa niña están siendo escritas en el libro de la vida. Toda palabra que sale de su boca. Dios es bueno y para siempre. Me pone hasta los ejemplos aquí en vivo. Porque así decía el Señor. El Señor cuando iba a predicar, Él predicaba las palabras que Él decía era con lo que estaba en el contexto. ¿Verdad que sí? Yo creo que esas palabras que Isabela Victoria está diciendo en este momento, están siendo inscritas en el libro de su vida. ¿Ya tiene Santiago capítulo 3? Fíjense lo que dice el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Levanten la mano los que no ofenden. ¿Y los que ofenden? Todos. Algunas veces yo estoy predicando aquí y quizás ofenda de alguna manera. Si hay una persona que todavía no está en el espíritu, puede recibir la palabra como un regaño y queda salir corriendo de la iglesia. Un hermanito por allí me dijo en estos días, lo amo mucho, y sobre todo por lo que me dijo, pastor, un día yo quería lanzar un zapatazo. Y yo, ¿verdad? Sí, porque usted vino y habló muy fuerte así. Pero después me di cuenta que no era usted, era el Espíritu Santo. Ah, bueno, gloria a Dios mío. Menos mal que no lo lanzaste, porque si no iba a tener yo que estirarme mi giro allí, o agarrarlo aquí de piconazo, Ray, y lánzame el otro para ponerme el otro aquí. Porque todo depende de cómo se recibe, iglesia. Yo me gozaba con ese hermano. Y le bueno, y se han lanzado los dos de una vez, porque después voy a quedar yo con un zapato. Y si es 42 no me va a quedar. Vemos aquí entonces, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Escucha aquí. Usted no que va a dar mudo por ahí, ¿no? Pero si alguno no va a ofender, es porque habla poco, habla lo suficiente, habla lo necesario y no va a ofender. Porque a eso se refiere. Hay cosas que alguien te dice cosas y los ojos se te pelan así. Tú quieres decirle desde la A hasta la Z. Hay mujeres, bueno, también hombres, pero las mujeres hablan mucho. Hablan como 35.000 palabras en el día. El hombre habla las 25.000. Las 25.000, las 24.999 la habla en la oficina, en el trabajo. Y la única que habla es cuando llega a la puerta. Buenas noches, amor. Y se cuesta dormir. Ya era la última. Se la pero la mujer que habla 35.000 palabras, habló solamente 15.000 y las otras 20.000 te la quieren lanzar ahí mientras estás acostado, mientras te cocinas, mientras te despachas. Y ya va, espérate. Demasiadas palabras a la vez. Levanten la mano a las mujeres que hablan como 35.000 palabras. Vamos a ver. Dios mío, santo. Retén tu lengua. Porque si no ofendes, lo vas a ofender de palabra. Fíjense lo que dice el versículo 5. En el contexto viene hablando de las naves, de cómo los caballos se les ponen cabestro para controlar todo su cuerpo. Las naves tienen una quilla, algo que uno le da así para moverla hacia izquierda o derecha. Y entonces, en alusión a eso, comienza a hablar de la lengua, que es un miembro pequeño en el cuerpo. Y dice, así también la lengua. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Tú no sabes que el hermanito aquel dice que tú no tienes emoción, ¿viste? ¿Cómo es la cosa? Bueno, no lo digo yo, lo estoy diciendo para que oremos por él, porque él lo dijo así. Sí, pero no le vayas a decir nada, ¿viste? Porque se puede molestar. ¿Usted cree que eso es bien? No. Usted llama al hermano, yo soy así. Lo digo, vamos a llamarlo. Aquí los tres. Lo dijo así, los tres aquí. Pero pastor, aquí los tres. Ya muchos saben que ya cuando si me viene, vamos los tres, los cuatro, los cinco, que nos reunimos allá atrás. Yo corto eso rápido. Porque somos hermanos en Cristo Jesús. Es diferente esto. Escuche esto. Pastor, ocurrió esto, se rumora esto. No estoy seguro que sea así. Vamos a estar pendientes a ver si eso es así. Y bueno, estemos orando por eso. Eso es diferente. ¿Sí me explico? Porque dentro de una ley se mueven muchas cosas. Se ven muchas cosas. Y uno como pastor tiene que estar atento a todas estas cosas. Y hay personas que lamentablemente vienen del mundo que sin darse cuenta o dándose cuenta meten la puita, como dicen aquí en Maracaibo, meten la cizaña allí, como quien no quiere la cosa, y vienen y te dicen tal cosa de X, algo del templo, o tal cosa de alguien, y comienzan así como quien no quiere la cosa. Y tú tienes que discernir para ayudar también a esa persona, amén. Uno como líder tiene que estar pendiente y discerniendo.
Dice, y la lengua es un fuego. La lengua es un fuego. Ahora bien, tu lengua, dile que está a tu lado, ¿dónde está conectada tu lengua? Dile, ¿dónde está conectada tu lengua? ¿Por qué te digo esto? Porque depende de dónde esté conectada tu lengua, tú vas a hablar. Si tu lengua está conectada con las tinieblas, de las tinieblas vas a hablar. Si tu lengua está conectada con el Rey de Reyes y Señor de Señores, vas a hablar de fuego, pero del Espíritu. O sea, la lengua va a ser de fuego siempre. O de las tinieblas, o fuego que desciende como el de Elías. Pero siempre va a ser de fuego. ¿Me está siguiendo? Y te dirán, y este pastor está hablando de una nueva revelación. No, eso no es ninguna nueva revelación. Es algo simplemente gráfico para que usted entienda que la lengua tiene poder para vida y para muerte. Que viene el esposo y quizás tú le estás sirviendo, mi amor, toma esta saladita con brócoli, te dice con espinaca, con cebollita, y tú me vas a hacer eso a mí, me vas a matar, mujer. ¿Hasta cuándo tú me vas a ensalada? Tú sabes que no me gustan las verduras, chica. Tráeme mi arepa con mi huevo refrito ahí, las caraotas refritas con queso. Y la Coca-Cola light para que no me haga daño. Porque si no es light me va a caer. Por favor. Tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Hay hermanos que cuando van a la casa y me ven desayunando con lechosa, le da grima. A mí no me da grima, bro. ¿Qué tiene que ver eso con la lengua? Por lo que tú dices. Yo estoy atento a lo que me dice la gente. Y sabe mucho de aquí, cuando dicen tal cosa, revoco eso en el nombre de Jesús. El predicador estaba aquí buscando así de repente algo, estoy perdido. Usted no está perdido está el diablo. Eso es astucia espiritual. Porque toda palabra, escuche bien, toda palabra que usted dice es tomada en cuenta. Por eso que cuando alguien dice, estoy perdido, el enemigo toma palabras. O me siento triste. Hay gente que se levanta, no se ha cepillado los dientes. No se lo ha cepillado. No ha apagado el ventilador. No se ha peinado. Me siento triste. Listo. El enemigo se la lanza completica y se la machaca. Todo el día va a estar triste. Y después se pregunta en algún momento del día, ¿y por qué será que yo estoy triste, Dios? Claro, confesaste algo con tu boca y eso penetró tu espíritu y comienzas a actuar conforme a eso, porque la palabra trae la actitud. Tú tienes que tener la actitud correcta. Tampoco es que van a andar por ahí, somos campeones, somos vencedores aquí, como Johnny Bravo. No. Eso ya es autoayuda, eso ya es humanismo. Yo te estoy hablando palabras de fe. Yo me he sentido triste, desanimado, pero le ruego al Padre y Él entonces me dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, y esa palabra me da esperanza. Eso es diferente. ¿Alguien me está entendiendo en este lugar? Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra es una palabra de fuego, salió de mi lengua, pero ¿de dónde viene el fuego? Del Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que tiene los ojos como llama de fuego. Pero también viene fuego del otro lado. Aquí dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Pareciera que aquí está diciendo que la lengua no sirve para nada. Aquí van a salir mucho, yo no hablo nada. A las diaconisas, búscame el pabilo de una vez, me lo amarro aquí entre las orejas y me lo echo para atrás. Y me pongo aquí un hilito para que cuando, si voy a hablar, me lo jalo. Soy un poquito creativo. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y escuche esto, y contamina todo el cuerpo. Los que toman nota, usted va a leer en su casa por cuestiones de tiempo, Marcos capítulo 7, del 21 al 23, que ya lo di hace un ratico, y ahí dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de nuestra boca. Porque lo que sale de nuestra boca sale de nuestro corazón. ¿Sí me está siguiendo? Se lo estoy parafraseando, después te lo lee bien. Fíjense que contamina todo el cuerpo. Entonces, ¿qué contaminó esta persona en su cuerpo cuando se levanta en la mañana sin cepillarse, sin abostezar y sin nada? Estoy triste. Soltó una palabra que es espíritu, penetra su espíritu y toda la mañana va a cepillarse así. Melancólico o melancólico. Me siento, y no, lo cierro que me siento triste, no sé por qué me siento triste. Ya la crema dental ya no le tiene que echar agua, con las puras lágrimas ya está echando agua. La actitud comienza a cambiar. Comienza a cambiar. Yo me he parado triste, o sea, siento algo extraño. Me paro en la madrugada, me postro, Señor, al Señor, ¿qué tengo? ¿Será que hay algo que hice mal, Señor? ¿Cometí algún pecado, Señor, con mi pensamiento, con mis dichos, Señor?
Y comienzo a llorar ahí y de repente comienza ahí a renovarse el gozo de la salvación. A recordar de dónde Dios me sacó. Me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Antes era bastardo, ahora soy hijo. Entonces eso comienza a traer refrigerio a mi corazón y entonces mi actitud comienza a cambiar. Mi actitud comienza a ser diferente a la de tristeza que el enemigo, escuche bien, ya yo he dado esa enseñanza por meses cuando hablamos, cuando el enemigo lanza un pensamiento, no es tu pensamiento, es un pensamiento de él, pero él necesita que tú lo confieses, porque en el momento que tú lo confiesas, sabiendo él que la palabra es espíritu, al tú confesar esa palabra que es espíritu, pero como viene de él es muerte, va a traer a tu vida muerte, pero no me estoy refiriendo a la muerte literal, sino a una muerte emocional y luego una muerte espiritual. Él busca primero la muerte emocional para luego tener muerte espiritual y luego mantenerte cautivo, pero yo revoco eso en el nombre de Jesús. La depresión comienza primero con el desánimo y luego que hay un desánimo por alguna circunstancia que tú estés viviendo, alguien se puede enfermar, alguien puede tener una escasez financiera, alguien puede tener un problema en su negocio y de repente el enemigo dice, este es un caldo de cultivo para yo poder traer desánimo a este hombre, a esta mujer. Necesito enviarle pensamientos. Necesito enviarle pensamientos que Él los crea, porque en el momento que Él los crea, en los momentos que Él lo confiese, si Él lo dice de su corazón y lo cree, será hecho. No sé si me está entendiendo. Es un principio espiritual. Si alguien tiene un pensamiento en su corazón, lo cree y lo confiesa, es hecho. Porque es del ámbito espiritual. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo? O sea, es un principio. Si usted cree que como la canción es, yo soy rebelde porque el mundo me hizo, ¿vas a ser rebelde? ¿Quién sabe quién canta esa canción? Levanten la mano los que saben quién canta esa canción. Ah, no quieren levantar la mano para no decir que tienen edad acumulada, ¿verdad? Cuando confesamos cualquier cosa con nuestra boca y lo creo en mi corazón, será hecho en algún momento. Cuando hay un temor en tu corazón acerca de algo y lo confiesas y lo crees, eso te va a venir. Vaya conmigo rapidito, ahí ya vamos terminando. Y ya, termina aquí conmigo de leer esto rapidito, perdón. Y dice, y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación, la lengua, escuche. E inflama la rueda de la creación. Y ella, la lengua, es inflamada. ¿Por qué? Uy. ¿Y por qué no dice aquí del cielo? Es inflamada por el infierno. Porque la lengua es susceptible de hablar tanto del reino como del infierno. Y aún los creyentes pueden hablar del infierno como Pedro, que le dijo al Señor, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo. En ese momento su lengua fue prestada ¿para quién? Para Satanás. La serpiente en el huerto de Edén, su lengua fue prestada a Satanás para engañar y manipular a Eva. La lengua tiene poder para crear. Dios hizo todo lo que tú y yo vemos por la palabra. Adán nombró a cada animal y los nombró conforme a la sabiduría de Dios, pero en la medida que Él daba la palabra a cada animal, esos animales iban a hacer sus actitudes y todo lo que era ese animal conforme a la palabra que Dios le estaba dando a Adán que confesara sobre ese animal. Es una connotación que va más allá de lo teológico. Es algo de lo que Dios nos diseñó al hombre. Nos bendijo con eso. Por eso le digo, sojuzgar a todos los animales. Sojuzgarlo a través de lo que yo digo en Él. Por eso dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, todo lo que pidáis se lo dará. Pero si permanecemos en Él, en su palabra, porque cuando hablemos, hablaremos como Jesús. Entonces aquí vemos, iglesia, que no podemos dejar que nuestra lengua se inflame. Cuando dice se inflama es que es encendida por el infierno, no, sino que es encendida por el fuego del Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua. Y si alguien lo lee así, algunos dicen, no, que yo soy así. Algunos creyentes que les gusta ser injuriosos, maledicencia, dicen, no, es que la palabra dice que yo no puedo domar mi lengua y yo no tengo pepitas en la lengua para decirte lo que te tengo que decir. La palabra establece que yo no puedo domar mi lengua. No, tú no, pero el Espíritu Santo de Dios sí, si te deja guiar. Porque cuando Dios establece que no salga ninguna palabra corrompida de mi boca, sino la buena para la
necesaria edificación para dar gracias a los oyentes. No importa cómo yo haya sido en el mundo, he aquí soy hecho nuevo en Cristo Jesús. Tengo que hablar como Jesús, andar como Jesús, vivir como Jesús, llorar como Jesús, comer como Jesús, representar a Cristo, porque usted y yo somos embajadores de Jesucristo aquí en la tierra para anunciar sus virtudes, iglesia. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso, cuando dice aquí, pero ningún hombre puede domar una lengua, se refiere al hombre cuando no se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando nosotros leemos ahí en Efesios 4:29, dice de la siguiente manera: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, porque cada palabra que salga de su boca será para justificación o condenación, como leímos en Mateo 12:37, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Porque cuando sale la palabra corrompida de nuestra boca, pasa lo siguiente: contristamos al Espíritu Santo. Por eso dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cada vez que sale una palabra deshonesta, truanerías, sandeces, palabras corrompidas de nuestra boca, estamos golpeando al Espíritu Santo de Dios. Lo estamos contristando, lo estamos entristeciendo. Y de eso se trata, iglesia. De que aprendamos a hablar. Y en la medida que aprendamos a hablar, vamos a vivir mejor. Tú con esta enseñanza tienes que, con sabiduría, enseñar a tu familia. Con sabiduría, enseñar al pueblo que está allá afuera. De que muchas de las cosas que están ocurriendo es por la manera como hemos hablado. Los dichos que han salido de nuestra boca han atado a algunas personas. Así lo establece Proverbios 6. Por eso, iglesia, pídele a Dios que nos enseñe a todos a hablar como conviene, para que podamos pedir como conviene. ¿Cómo aprendemos a hablar? Como les acabo de decir, meditando la palabra, leyéndola, predicándola, orando. Porque la oración, ¿qué es, iglesia? La oración es la composición de palabras para expresar algo de una manera sistemática y ordenada. Eso es la oración. La oración en términos gramaticales, por supuesto. Pero esa oración también es la que usamos cuando queremos comunicarnos con el Padre Celestial. Y cuando tú comienzas a hablar con el Padre Celestial, los dichos de Él comienzan a pegarse a ti. Tú no tienes un amigo y una amiga que comienzan a decir las cosas que Él dice. Usted ve a Helio y ve a César, y a alguno de los dos se le va a salir la palabra mantequilla. Porque Él dice, ninguna mantequilla cuando fulano y tal predica. Eso es una mantequilla, ¿o no es así? Porque los dos comparten. Y muchos de los que están aquí, una vez decía Miguel, en una oportunidad fue a predicar a un lugar y dice, están en la iglesia de Marcelo. ¿Va a llegar así, Miguel, o me corrige? ¿Por qué? Porque dice algunas cosas que ese varón dice. Porque algunas cosas se nos quedan. Qué bueno que son las buenas, no se te peguen las malas, ¿cierto? ¿Cuánto más entonces si nos pegamos en la oración del Señor? No solamente en la habitación, como aprendíamos en las prédicas que nos han dicho, sino en el hablar, en el caminar. Vas a aprender a retener la lengua. Y es allí donde vas a ser un varón perfecto. ¿Quién quiere ser un varón y una varona perfecta? Saque la lengua un momentico. Muérdasela. Así es un varón perfecto. Eso no se le va a olvidar. Cuando usted saca su lengua, claro, te va a estar por la calle sacando la lengua y mordiéndosela. Ahora el pastor tiene la doctrina de la lengua mordida. No, esa no es. Lo que quiero darte con este ejemplo, iglesia, es que cuando te vayas a airar, porque la palabra dice, airaos, te aguantas. Te airas por lo que estás viendo, te airas por la injusticia, te airas por las caraotas frías, te airas por lo que sea. Y tú, están frías, mi amor, pero me la diste con amor. Pero mañana me las puedes calentar un poquito más. Y ya está. ¿Verdad, mi amor? Pero más que mi esposa ya sabe cómo comemos. Que si es triste, después de tantos años no te voy a dar lo que te gusta. Tienes que hacer vigilia, oración, ayuno.
retiro espiritual. ¿Alguien se compromete con Jesús a no entristecer al Espíritu Santo? Aquí el Señor nos dice a ti y a mí nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ponte sobre tus pies, iglesia, y bendice al que está a tu lado y dile: Cristo te ama profundamente. Este es el año de la visitación. Dile: este es el año de la visitación a tu familia, a tu negocio, a tu trabajo, a nuestro país. Este es el año de la visitación de Jesús. Dale con un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, y a su nombre, y a sus hijos, y a sus hijos. ¡Maranatha! Y cuando Él venga, vamos con Él. Cierra tus ojos allí donde estás. Mantén esa actitud de comunión, de reverencia, de respeto, y no contristemos al Espíritu Santo. Ya vamos a culminar. Mi corazón. Dile: yo te busco, yo te busco, yo te busco, dile: yo te busco. Yo te busco. Te busco. Yo te busco. Recíbelo. Recibe Adoración. Dile: te amo. la miseria. Dile: una vez más. Dile: que Dios está ministrando en este momento. Dile: te necesito. Hoy has aprendido que el poder en la palabra, hija. Pero no él dice, para saciar siempre la boca y no puede ser de corazón. Te había robado la tristeza, había venido amargura, pensaba que ya tu vida no tenía razón y se daría. Es tan fuerte. Es tan fuerte sobre mí. Oh Espíritu Santo de Dios. Aprender, dice el Señor, abrir tu boca y confesar. Te diseñé, te capacité para bendecir. De una misma fuente no pueden salir agua dulce y salada. Todo lo que ocurre a tu alrededor es producto de lo que no has querido confesar, de lo que ya yo he puesto en tu corazón. Confiesa las cosas que no son, que ya yo te he dicho en tu corazón, y dilas como si fuesen. Porque todo lo que tú hoy puedes ver, dice el Señor, fue hecho de lo que no se veía. Por la fe tú puedes entender que fue constituido el universo por mi palabra, dice el Señor. Te he capacitado para que en el dicho de tu boca, inspirado por mí, dice el Señor, las circunstancias cambien conforme a mi voluntad, a mis designios. No dudes en tu corazón.
Cuando te dé la palabra en tu espíritu, disciérnala, júzgala y confiésala. Creí, por lo cual hablé, dice la Escritura. Y por cuanto vosotros creéis, hablad también, que viene una Venezuela nueva. Una Venezuela viene de camino, es mi desposada. No conforme a la visión del hombre, no como el hombre la quiso, así como Abraham con sus estrategias humanas quiso tener al hijo de la promesa. Pues la hija desposada Venezuela la tendré bajo mi simiente, dice el Señor. Y de esta manera esta Venezuela, esta patria, arderá por el fuego de llevar mi palabra, dice el Señor. Así como muchos se fueron de esta nación para fundarse en otros lugares, así sacaré muchos de esta nación para llevar mi palabra, para que mi conocimiento, dice el Señor, llene la tierra de mi gloria. Pero tenéis que aprender que si crees, tienes que hablar. El que cree, habla y confiesa. Tiene certeza de lo que está esperando. Tiene convicción de lo que ha de ver. No es ver para creer, es creer para ver. Bienaventurados aquellos que creen en el Señor sin haberle visto. Comienza a ver en tu espíritu la nueva Venezuela con un nombre nuevo que ha dicho Jehová: República Cristiana de Venezuela. República Cristiana de Venezuela. República Cristiana de Venezuela. República Cristiana de Venezuela. Creí, por lo cual hablé. Habla los dichos del Señor y verás la nueva Venezuela. Toda la gloria, Señor, es para ti. Toda la alabanza, toda la exaltación es para ti, Jesús. Recibe gloria, alabanza, adoración. Toma los dichos, iglesia, escucha bien. Cada dicho que ha salido de la boca de Dios, que ha venido a tu vida en lo particular, comienza a confesarlo en fe. Y verás hecho, cristalizado, eso que Él te prometió. Dios ha soltado palabras específicas a hombres y mujeres de esta congregación. Muchos han dicho: ¿y qué pasó con la palabra? Recuerda que no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Muchas veces por no esperar y apresurarnos, retrasamos. El apresuramiento del hombre retrasa el designio de Dios. Eso le pasó a Abraham. Se movió a destiempo y tuvo a Ismael. No te muevas a destiempo. Mantente en comunión con Dios, esperando, sabiendo que lo mejor está por venir. Si Él te dijo que te iba a prosperar, Él te dará la unción para que seas un buen mayordomo y un buen administrador y administradora. Si Él te prometió que tendrías un hijo o una hija, Él lo cumplirá, porque Él no es mentiroso. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él está probando nuestros corazones. Cuando Él da una promesa, primero prueba los corazones, a ver si le vamos a ser fieles y a ver si le vamos a creer sin ver, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando una palabra es dada de parte de Dios, el cual es el autor y consumador de la fe, lo que va a regar esa semilla es tu fe
y mi fe. Y entonces terminará y veremos el fruto. Iglesia, yo te bendigo en esta tarde ya. Ruego al eterno Dios que te prospere en todas las cosas, que te dé salud, así como prospera tu alma, que esté sobre tu vida el resplandor de su rostro y te haga 1000 veces más de lo que eres ahora, bajo su voluntad y su propósito. Ruego al eterno, al soberano, al omnipotente, omnisciente y omnipresente, que te mantenga en el hueco de su mano y nadie te arrebate de él. Que el ángel del Dios viviente acampe a tu alrededor y te defienda. Que su misericordia, su favor estén sobre tu vida y tu familia todos los días de tu vida. Que sacie de bien tu boca de manera que rejuvenezcas como las águilas. Que cuando estés cansado, Él te dé nueva fuerza y puedas levantar alas como las águilas. Puedas correr sin cansarte, caminar sin fatigarte. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Dios les bendiga. Dios les guarde.